le gusta mirar el grupo de niños, algo así, y está fuerte, está fuerte, ojalá que no se escuche con mucho ruido. Ya, ok, ok. Para acabar rápido también para ir a Pequeño Rival. Sí, por acá cerca hay una empresa, entonces creo que tiene una actividad. Bueno, muchachos, vamos a empezar. A ver, mire, el día de hoy vamos a hacer pues un tema realmente, vamos a decir así, rápido. De verdad que no es nada complicado. Es un nuevo patrón, que es un patrón dado. Eh, pero sí quiero dedicar un poco de tiempo a explicar los conceptos. Creo que es la parte más importante, ¿no? Los conceptos, la idea. Porque en el código es facilito, o sea, pero tenemos que entender por qué estamos haciendo eso. Y lo, bueno, pues vamos a empezar. A ver, voy a compartir una presentación aquí. Me avisan si se está compartiendo, por favor. Me dicen si, en el chat me dicen si lo pueden observar. ¿Eh? A ver, me dicen por favor si se ve. Muy bien, mire, estamos nosotros trabajando en lo que son los patrones. Habíamos trabajado con bastante ahínco lo que es el patrón. ¿No se ve? A ver, verifiquen por favor, vamos a ver por qué se ve, no se ve. Sí, pues también dicen que sí se ve, que está extraño. A ver, segundo, los demás pueden verificar si se ve. A ver, ahí, uno, dos, tres, probando, probando. Ahora, ahora sí se ve, sí, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien. A ver, estábamos hablando un poco sobre el patrón. Nosotros hemos trabajado en patrón MVC, o modelo vista controlador, y hemos terminado un proyecto con esta estructura, ¿no? Y hemos armado en todo este módulo, pues semana tras semana, un proyecto empezando desde cero, realmente con código muy nativo, código, pues, vamos a decirlo así, crudo. Y hemos ido empezando y construyendo aplicaciones, y nos hemos dado con la, eh, con la sorpresa de que a pesar de hacer código chanfainita, código con 17 colores y todo combinado, funciona, es funcional, eso sí, es funcional. Pero siempre se puede optimizar más, a lo que empezamos a llamar delegar responsabilidades. Y eso es un poco lo que hemos estado tratando de hacer, ¿no? El patrón MVC no es que ustedes lo han visto, no es que a profesor se le ocurrió y ya tienen que enseñarse porque es sílabos, no, sino que por una propia necesidad se empiezan a crear estos patrones, a trabajar por capas, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Y eso optimiza un poco el código. La capa vista ahora en Java se utilizan los archivos JSP, donde prácticamente trabajamos más lo que es archivos HTML, CSS y JavaScript. Y realmente el controlador es el que comunica a esa capa vista lo que tiene que presentar. Esa capa vista a veces también de ahí nace el request hacia el controlador con un método post o un método get. El controlador captura esos métodos, entiende la estructura que uno quiere pedir y se comunica con el modelo. Nuestro modelo, nuestra clase, estaba haciendo, por ejemplo, comunicarse con la base de datos para hacer algunas operaciones, como insertar, obtener productos, eliminar productos, obtener por ID también vimos, y actualizar esos productos.
¿no es cierto? Entonces le comunica el modelo al controlador, ya lo que está pidiendo, el controlador busca la mejor forma en una vista para mostrárselo al usuario, y así se ha cumplido el ciclo del patrón MVC. ¿Verdad? Así de sencillo es, así es una arquitectura, es un patrón. Así funciona en todos los lenguajes que utilizan ese patrón. Cuando ustedes vean C Sharp, también van a hacer lo mismo. Si ustedes van a aprender Python, van a usar un framework o van a trabajar con ese patrón MVC, seguramente también va a funcionar así. Si se crea un lenguaje más adelante nuevo y quiere usar ese patrón, pues también va a funcionar de la misma forma. Entonces, ese es un patrón. El patrón es una abstracción, va más allá del lenguaje. Se conoce como una arquitectura de software. Y así hay muchos patrones, ¿ah? Y ustedes poco a poco van a ir avanzando y van a ver que existen esos patrones. No se escucha mi audio. A ver, a ver. Todos tienen ese problema, por favor, que se escuche muy bajo mi audio. O solamente se compañera Yuli. Ah, ok, ok, ok. A ver, gracias por hacerme saber. Ahí se escucha mejor. Uno, dos, tres. Uy, qué raro. Es demasiado bajo. A ver, esto. A ver, espera un momento. ¿Siempre se ha escuchado así bajo o recién ahora? No, pues recién ahorita o hace ya varios minutos. Uno, dos, tres, probando, probando. Uno, dos, tres, sí, sí. Y ahora, a ver, un foro, una hora. Sí, igual, ¿no? Uno, dos, tres. Ahora, a ver, Boris, pero mejor tengo el volumen al máximo. Sí, me parece raro, ¿ah? Me parece raro. Estoy tratando de optimizar todo lo que se puede aquí. A ver, voy a tratar de hablar un poco más alto en todo caso, ¿ok? Sí, voy a tratar de hablar un poco más alto. A ver ahí. Voy a tratar de hablar un poco más alto. Ojalá que se pueda escuchar. Ya, estábamos hablando un poco del tema de los patrones. ¿Sí? Entonces, hoy nos toca aprender un nuevo patrón realmente, el patrón DAO, cuyo objetivo tiene cómo comunicarnos de manera eficiente con la base de datos. Porque hasta ahora era el modelo el que estaba recibiendo todo el estrés, ¿cierto? Era el modelo que estaba recibiendo todo el estrés con la base de datos. Y hasta cierto punto eso está bien, porque es funcional, pero podríamos mejorar todavía. Siempre los patrones tienen una filosofía, que es delegar responsabilidades. Creo que todavía hemos hablado en todo el módulo, creo que ya se entiende a qué se refiere con delegar responsabilidades, ¿verdad? Hoy va a pasar algo igual. Sí, pero entendamos primero la arquitectura. Ya después vemos el código. Primero entendamos qué cosa es el patrón dado, cuáles son los fundamentos y qué quiero quedar con esto.
Y vamos a empezar con un ejemplo, como ustedes ven ahí en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, el patrón DAO significa Data Access Objects, es una forma de accesar a nuestros datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Separar la lógica de acceso de datos con la lógica de negocio. La lógica de negocio lo hace el modelo. El modelo hace la lógica de negocio. Incluso podemos hasta separar más, pero eso lo veremos en el siguiente módulo, cuando hablemos de servicios. Por ahora, la lógica de negocio prácticamente lo hace el modelo. Incluso, sin embargo, también hace, perdón, el acceso a datos. El patrón DAO ahora voy a decir DAO, no voy a decir Data Objects, no voy a decir Data Objects, simplemente DAO, nos va a proponer los métodos necesarios para insertar, actualizar, borrar, consultar, o sea, el CRUD y otros también se podrán hacer a una base de datos. ¿Y eso por qué es importante? Porque puede pasar lo siguiente. Mira, imaginemos ahora qué estamos haciendo nosotros. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo lo siguiente. Estamos, nuestra aplicación, la aplicación está trabajando con MySQL, ¿verdad? Nuestra aplicación web con MySQL. Pero, ¿qué pasa si una vez el proveedor o el cliente nos dice, ¿saben qué? Vamos a migrar a SQL Server. Ok, no pasa nada, hay que migrarlo. Vamos a nuestro método, vamos a nuestro modelo producto, que estamos trabajando, producto, y ahí hacemos la migración, ¿verdad? Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? El problema es que algunos, por ejemplo, todas las bases de datos usan SQL, eso sí, de hecho. Pero, por ejemplo, MySQL tiene el autoincrementable, ¿no es cierto? Pero SQL no lo tiene. SQL Server tiene, por ejemplo, el identity. Entonces, ahí sí tendríamos que ir directamente a la base de datos a cambiar. Eso puede generar un problema. Incluso si estamos trabajando con procedimientos almacenados y nos damos cuenta que cada procedimiento en MySQL, si ustedes saben, Transact SQL, no es lo mismo que MySQL, es diferente. Hay unos pequeños cambios. Es sobre todo cuando hablamos de, vamos a decirlo así, cuando hablamos de aplicaciones muy grandes. Aplicaciones pequeñas es un poco complicado, porque todos utilizan Insert, Select, Update, esos son clásicos. Pero aplicaciones muy grandes, con cosas específicas, sí puede ser todo un problema hacer esos cambios y puede demandar mucho tiempo. Es allí donde aparecen los patrones de diseño, que nos ahorra ese desarrollo. Este es uno. No es el único. Hay muchas formas de conectarse a la base de datos, mejor dicho, muchas formas estratégicas de poder hacer la conexión a la base de datos y traer resultados. Pero el más eficiente, y al parecer es el que más se adapta a muchos proyectos, es el patrón DAO. Por eso es que se utiliza más, por eso es que se enseña más. ¿Sí? Entonces, el día de hoy tenemos como objetivo, como logro, entender los fundamentos del patrón DAO. Este patrón de diseño. Así como entendiste el MVC, ahora vamos a trabajar el DAO. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que tú puedas comprender este patrón de diseño. Ahora, este patrón de diseño, mira cómo funciona. Si tú buscas en internet patrón de diseño DAO, vas a tener este diagrama que está en. La cosa es entender, ¿sí? La cosa es entenderlo. Mira, este patrón funciona como mínimo con tres o con dos clases y una interfaz. Aquí aparecen las interfaces. Recordemos lo que ustedes vieron en su curso anterior, pues, de algoritmo y estructura de datos, cuando trabajamos las interfaces. ¿Qué era una interfaz en Java? ¿Alguien se acuerda qué era una interfaz? O en general, ¿qué es una interfaz, no? En lo que es desarrollo de software. Pero es una interfaz gráfica. No, no, a eso no se refiere, ¿no? Se refiere al modelo UML. Una interfaz no es una clase. No es una clase, ¿no? Eh, es más, algunos se confunden las interfaces con las superclases, que no, no es así, ¿no? Una interfaz es una estructura tipo una clase, entre comillas y subrayado, porque no es una clase, cuyo objetivo tiene que te indica, o sea, te crea como un contrato entre dos clases. Te dice, ¿sabes qué? Clase, ¿qué pasa? Clase, tú tienes que hacer estos métodos así, tan, 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 tan.
Ya, ok, pero yo la interfaz voy a crear esos métodos que tú tienes que implementar. Ya, no hay problema. Y si yo quiero hacer otros métodos por ahí, como clase que soy, no vas a poder, porque ya tienes un contrato conmigo. Tú vas a hacer los métodos que yo te voy a indicar, nada más. Ah, estoy totalmente restringido. Sí, totalmente restringido. Yo soy una interfaz. Yo tengo métodos insertar, obtener todos, eliminar, obtener por ID, actualizar. Entonces, cuando tú me implementas, cuando tú haces un contrato conmigo, tu clase, tú vas a tener que de forma obligatoria hacer todos esos métodos. Ah, o sea, como tengo un contrato, un pacto de sangre contigo, sí. Entonces, la interfaz, esa es una de sus características. Las interfaces no se instancian. Las interfaces se implementan en otras interfaces. Yo no puedo usar directamente la interfaz. Uso yo la implementación de esa interfaz. O sea, uso una clase. Y profesor, ¿y para qué me sirve estar el patrón dado? O sea, yo ya más o menos entiendo que es una clase en Java, pero digo, en cualquier lenguaje. ¿Pero por qué? Ah, por esto, mira. Imaginemos lo siguiente. A ver, no puedo esa con aquí. Ah, aquí. Ojalá que se puede grande. Mira. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos una implementación, mira acá, una implementación de una clase MySQL. Mira cómo trabajamos, ¿eh? Ahí está el modelo. El modelo que trabajamos nosotros ahora está trabajando con la clase MySQL. Hago mi insert y obtener todos, eliminar, obtener, y no pasa nada. Y funcionamos correctamente. Funciona de alguna otra forma. Pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio, porque ahora vamos a usar SQL Server. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, que de alguna forma cambiar aquí. Usar otra clase nueva, y esta clase que teníamos, acá, también tiene que hacer el insert, obtener todo, pero va a haber un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? El problema va a ser que quizás el método insertar que hemos hecho en MySQL no coincide con este método que está aquí. Entonces, el programador puede ser que lo quiera cambiar, pero si lo cambia, puede ser que ese nombre o esa estructura de ese método le funcionaba a algo del software, algo de la lógica de negocio, y empiezan los problemas. Incluso peor, podría crear un método más, o dice, ¿sabes qué? Este método actualizar no lo necesito, porque lo puedo todo hacer aquí en obtener, o lo puedo hacer todo aquí en nosotros. Eso puede ser fatal para la implementación del software, porque quizás de repente en el controlador, en otra capa, lo necesitan con ese nombre. Entonces, eso genera problemas, y ustedes cuando desarrollan lo van a ver. Este patrón dado, este protocolo, estas normas te dicen, ¿sabes qué? Para evitar todos esos problemas que puedan ocurrir a futuro, mejor lo hacemos todos con una interfaz. Entonces, la clase que teníamos va a usar esa interfaz, porque la interfaz es rígida, es cuadrada. Yo voy a implementar en la interfaz estos métodos que necesito el programa, que necesite la aplicación, que necesite el software. ¿Qué necesito? Insertar, obtener todos los productos, eliminar todos los productos, o eliminar por ID, obtener por ID y actualizar. Por lo que hemos hecho, pues, los 5 métodos que hemos hecho nosotros hasta la última sesión, ¿verdad? Yo voy a crear, yo voy a implementar qué debes hacer tú. Tú debes hacer siempre esos 5 métodos. Y las clases que implementan la interfaz van a estar obligados a siempre hacer estos 5 métodos. Siempre obligados a hacer, porque ahí está el contrato. Profesor, yo quiero hacer un método más por aquí. No, 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 no se puede. Yo quiero cambiarle, ponerle actualizar, pero actualizar con ese. No, no te va a dejar, te va a salir error, porque el patrón me dice que tiene que estar hasta el idéntico como está aquí. Eso te da pues una protección, porque de repente ese método con ese nombre lo necesita el software. Y ahí tú quieres cambiarlo acá, puede generar errores. Hasta por esos detalles, sí, hasta por esos detalles.
Y si yo después cambio a otra base de datos, por ejemplo, a MySQL, tranquilo, no te preocupes. Ya no implementas con la clase SQL Server, sino con la clase MySQL. Pero los métodos van a ser lo mismos, porque también MySQL hará un contrato con la interfaz. ¿Cómo lo hace? El insertarle, eso no me importa, eso ya es tema de MySQL, cómo lo hace, con su lógica de ellos o su lenguaje de ellos. Pero el método con ese nombre, la forma, la estructura debe estar ahí, ni más ni menos. Y así podría trabajar con otras bases de datos, con otras fuentes de datos. Entonces, eso me da una seguridad. Entonces, mira cómo el patrón, que lo vamos a ver en código, porque puede ser que esté muy abstracto, pero mira cómo el patrón te ayuda a que tú tengas una estructura fija. Todos los patrones siempre tienen eso. Ya hemos visto también con MVC, que se debe trabajar sí, asá, asá. Ese es este patrón te dice. Entonces, yo soy rebelde. Bueno, igual va a funcionar, pero no estás trabajando con el patrón. Igual el patrón DAO te dice lo mismo. Entonces, para que tú puedas trabajar el patrón DAO en tu proyecto con acceso de datos, mínimo debes tener dos clases y una interfaz. Mínimo, dos clases y una interfaz. ¿Ok? Una interfaz que se suele poner interfaz DAO, que se crea en un paquete, en una capa adicional, ahí se crea el contrato, se crean los métodos que todos van a implementar. Ahí se crea. Y luego creamos una clase en otra capa y le podemos poner, se suele poner productos, DAO, implementación, por ejemplo. Es ahí realmente donde va a estar toda la lógica de acceso a datos. Ya no lo va a hacer la clase original, el modelo ya no lo va a hacer. Así le quitamos un poco de estrés a ese modelo. Le quitamos un poco de estrés. Entonces, mira cómo tenemos que hacer. Acá hay un ejemplo de código, no sé si se puede ver bien. Aquí hay un ejemplo de código, donde ustedes pueden ver ahí. Bueno, no es que, acá no es que estamos trabajando con productos, ¿verdad? Pero imagínate, ¿no? Hay una capa DAO, mira, una capa DAO y una capa interfaz. Hemos creado dos nuevas capas. En la capa DAO va a estar la clase que hace la implementación. Allí van a estar realmente ahora los métodos que hemos creado nosotros hasta ahora. Y en la capa interfaces va a estar justamente esta, pues la interfaz. Esta que está aquí arriba. Perdón. Esta de aquí, esta interfaz. Ahí va a estar en esta capa, la interfaz DAO. En nuestro caso pondríamos productos DAO. Y ahí vamos a hacer el contrato. O sea, le vamos a decir qué métodos debe implementarse para que puedan trabajar. Y ahí explico un poco un ejemplo de código. Todos esos métodos que tiene la interfaz siempre van a ser públicos y van a ser abstractos. Sí, son métodos abstractos, lo que están aquí. Ya son métodos abstractos. Entonces, más o menos, y ahorita con el código, cuando hagamos el código va a quedar un poquito mejor. Fue explicado el patrón, no muy difícil realmente, pero quería explicar un poco con parte conceptual. Se va a quedar más claro ahora cuando lo hagamos con el código, porque ahora esto lo vamos a hacer, lo vamos a implementar en el proyecto que estábamos trabajando. ¿Sí? En el proyecto que estábamos trabajando. A ver, vamos a hacer un recordaris. ¿Sí? Un momento. Espera un momento acá. Listo. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora el proyecto. Ya habíamos creado tres capas en MVC, ¿verdad? Es más, creo que funcionalmente estaba así. Hemos creado el producto. Y ya hacíamos el CRUD, ¿verdad? Vamos a poner aceite, precio 10.99 y un stock de miel. Agregamos y aquí está. ¿No es cierto? Ya está creando, ya también está leyendo, eliminar, o mejor ya vamos a actualizar, voy a editarlo acá, lo trae aquí, ya habíamos llegado hasta hacer eso, ¿verdad? Vamos a ponerle, por ejemplo, café, que cambie todo, café, y el stock vamos a cambiar en 1500. Editar, y ahí se cambió también, ¿verdad? Es el mismo producto. Eliminar, y se elimina. Bueno, hasta ahí habíamos avanzado, creo que todos entendimos la parte conceptual de este proyecto.
¿verdad? Hasta ahí hicimos el tema, pero ahora lo que voy a hacer es la migración a patrón DAO, ¿sí? Vuelvo a repetir, normalmente esto no se hace con código así a mano Google, porque es bastante. Imagínate que nosotros tenemos solamente una tabla, imagínate que tengamos 10, 15 tablas, ¿cómo vamos a estar haciendo a mano? Para eso se usan algunos patrones de diseño. Lo que es Hibernate, o se conocen como ORMs, que hacen todo esto de forma automática. Pero nosotros nos vamos a aventurar a hacerlo con puro código a mano limpia. Pero en la vida real, o sea, en un entorno real de desarrollo, no vas a hacer eso, ¿no? Entonces, ya no, ya, porque hay estrategias mucho más rápidas. Pero se te enseña para que tú sigas tu línea de aprendizaje. ¿Eh? Tu línea de aprendizaje. Así, así que vamos a empezar a hacer el patrón DAO, a implementarlo en nuestro proyecto. A ver, lo primero que tenemos que hacer siempre, según lo que estábamos aquí viendo, es trabajar la interfaz. Tenemos que crear una interfaz, sí o sí, ¿sí? Y usando los métodos que tenemos aquí. Pues mira cómo creo. Voy a crear una capa, aquí una capa nueva. Tenemos Connection, Controller, Model, capa nueva. Y le voy a llamar la capa interfaces. ¿Ya? Interfaces. Interfaces. Aquí está. Fins. Capa interfaz. Ojo, voy a migrar, ¿ah? Voy a migrar. Esta capa interfaz va a tener pues justamente eso, la interfaz, la que va a ser el contrato. Yo aquí dentro voy a dar clic derecho sobre la capa de paquete interfaces, clic derecho, new, y voy a crear aquí, aquí está, mira, una interfaz. ¿Ok? Interfaz. Y le pongo un nombre. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Suele poner lo siguiente. Se suele poner, por ejemplo, producto, porque estamos trabajando el producto DAO. ¿Sí? Ese va a ser la interfaz. Hay que poner finish. Vamos a ver un poco de estructura. ¿Ya? Está en el paquete interfaz, pero no es una clase, mira, es una interfaz. Al ser una interfaz, esto ya tiene ciertas características y cualidades. ¿Qué características y cualidades tiene? Tiene que solamente se implementan métodos, ¿sí? Pero solamente se implementan el nombre de los métodos. No se implementa realmente la estructura de los métodos. Eso lo va a hacer la implementación. Aquella clase que implemente esta interfaz. Profe, no entiendo nada. Por ejemplo, mira, a ver, atención. Voy a crear un método público, interfaz, un método para insertar. A ver, acá sí voy a hacer una comparación. Yo te invito que primero, si tú vas a hacerlo por primera vez, esto que está aquí de interfaz, padrón dado, si lo ves por primera vez, te invito a que me prestes atención. Ya luego empiezas a codificar. Mira, porque voy a estar comparando archivos anteriores, porque ya tenemos muchos archivos y ya se vuelve un poco desafiante. Entonces, mira, voy a abrir el modelo que teníamos aquí. Voy a minimizar los objetos. Lo voy a comparar así en vertical. A ver, aquí está. Bien. Nuestra clase modelo, ¿no? Nuestra clase producto ya se está estresando, porque ya no solamente tiene la estructura de los datos originales, no solamente tiene la estructura de los datos originales, ahora además también tiene, mira lo que tiene los métodos que hemos estado trabajando, pues ya es mucho estrés, ya, es demasiado, no debe ser. Se pierde su sentido. El objetivo de una clase, o como una vez te dije, este es un Java Beans, un poco también, el objetivo es solamente tener un molde de la estructura de datos. Ese es objetivo, entonces, pero lo estamos saturando, lo estamos utilizando. Así que vamos a tratar mi patrón, pero un poco descentralizar el estrés, un poco que se vaya a unos masajes, esta clase producto, y se puede relajar un poco, y puede ser más fácil. Entonces, mira, lo que yo necesito, primero, vamos a trabajar con este método. Este método que era el producto, no te voy a explicar esto porque ya lo hemos visto muchas veces. Esta clase, este método producto que está aquí, yo lo voy a tener que derivar ahora usando el patrón. Voy a empezar con el crear producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo mi interfaz aquí? Miren a la izquierda. Voy a crear un método abstracto
abstracto y simplemente ponerle el mismo nombre que está acá también. Crear producto. Puntico. Mira, simplemente le estoy diciendo a la interfaz, voy a tener un método abstracto que me va a retornar un booleano, o sea, tiene un retorno, que se va a llamar crear producto. Luego veremos cómo implementamos todo eso. Ya no lo va a hacer el modelo, ahora lo va a hacer la interfaz. Pero yo no tengo que poner aquí, sí, abre llave y aquí empezar a desarrollar. No, no, no. Solamente la interfaz me indica qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando yo haga el contrato, cuando implemente este interfaz, voy a decirle qué es lo que debo hacer. Debes crear un producto, un método que me formule y que se me crea el producto. ¿Qué así nada más? Así nada más. Ya, pero no entiendo, profesor, ¿pero quién lo implementa? Muy buena pregunta. Para eso necesitamos, mira acá, necesitamos las clases que se van a conectar a la base de datos. Las clases que se van a conectar a la base de datos. Si lo vemos a Java, tenemos que crear una capa que se llama DAO, capa DAO, y ahí implementar una clase que se va a llamar, en nuestro caso, producto DAO implemento. Puede ser cualquier nombre, pero su nombre representativo. Hay que crear una capa adicional que se llama DAO. Algunos crean en la misma capa interfaces, o todo lo crean en una sola capa. Si tú ves algunos videos de YouTube, también hacen lo mismo. Eso da igual. Lo importante es cómo es el flujo del patrón DAO. Crear una interfaz que tenga los métodos para el CRUD o lo que tú necesites para comunicarte con la base de datos y después crear una clase que implemente esa interfaz. Esa es la estructura del patrón DAO. En YouTube a veces hay muchos videos y a veces confunden, porque todo lo genera en una sola capa, capa DAO, y ahí ponen la interfaz, ponen las clases categoría, DAO implementación. Incluso había visto algunos videos de YouTube que ni siquiera crean la interfaz, crean directamente, lo separan nada más y en una clase, categoría DAO implementación nada más, o categoría DAO nada más, y ahí ponen, no queda la interfaz, entonces ahí ya se pierde sentido, ya no es un patrón DAO, será otra cosa, pero no es el patrón DAO. El patrón DAO justamente se tiene que poner en una interfaz. ¿Para qué? La interfaz me da el contrato, me da la seguridad, me da el candado de que venga otra clase, otra base de datos, otra estructura de datos, y todos implementen los mismos métodos. Porque esos métodos seguramente el software lo va a necesitar. Entonces también el patrón DAO me da una escalabilidad, me hace pensar a futuro que si mi software necesita estos 5 o 6 métodos con estos nombres, con estos retornos, entonces todo lo que venga deben acomodarse sí o sí a esta forma de trabajo. Por eso la interfaz. Es por eso la interfaz. Ya, profe, no se moleste, ok. Entonces, ya está, mira. Entonces voy a tener que crear una capa nueva. Una capa nueva que se va a llamar DAO. Pero aquí, mira, la capa nueva. Vamos a ponerle DAO, capa DAO. Esa capa DAO es realmente la que va a ser la implementación. ¿Sí? Y mira, bien facilito. Aquí dentro voy a crear, dentro de la capa DAO, voy a crear una clase y se suele poner de esta forma. Como voy a implementar la interfaz producto DAO, entonces le voy a llamar pues producto, DAO, pero le pongo in, se suele poner así, ¿no? ¿Qué significa que voy a implementar de la interfaz? Así lo puede reconocer rápidamente cuando tenga pues muchas interfaces, lo va a reconocer rápidamente. Pero esto es una clase. Pongo finish y ahí estamos. Mira, ya tenemos aquí. Entonces, aquí no hay que confundirse. Estamos creando dos conceptos nuevos. Una interfaz aquí y estamos creando la clase que va a implementar esa interfaz por usar el patrón DAO. Ya, profesor. Entonces, mira, eh, pero esta clase, ¿cómo esta clase va a reconocer a esa interfaz? ¿Cómo la va a comunicar? ¿Cómo va a implementar? Usamos pues programación orientada a objetos. ¿Cómo así? Fácil. Esta clase
Acá le ponemos un atributo más que diga, vas a implementar, mira, vas a implementar de esta interfaz que se llama producto dado. Pero, oye, yo estoy en este paquete y no reconozco esto. Ah, hay que importarlo. Ah, ok, bien. Reconoce, ¿no? Importar la interfaz producto dado. Sí, 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 esta quiero. La importas y la tiene y ya está. Y de esta forma, mira, la clase que hemos implementado ya está hecha. Está implementando los métodos que está acá. Incluso Eclipse ya te ayuda, voy a hacer un zoom. Incluso Eclipse dice, hey, estás implementando de la interfaz producto dado, pero que yo sepa, esa interfaz dice que tiene un método que se llama crear producto, que me retorna un boolean. Entonces, tú no lo has creado acá. A ver, mira, te pones aquí y ahí lo dice. Oye, el tipo producto dado implementar que tú estás creando está de alguna forma heredando métodos abstractos de la interfaz producto dado. Tú no tienes eso. ¿Quieres implementar ese método? Claro, porque es de forma obligatoria, porque es un error que me está saliendo. Entonces yo aquí dice, agrega ese método. Doy clic aquí y se ha sobrescrito este método que he creado acá. ¿Por qué, profesor? Porque yo aquí estoy haciendo un contrato. Esta clase, la clase de la derecha, está haciendo un contrato con la interfaz que acabo de crear. Como es un contrato, me obliga a que yo tenga que tener ese método crear producto. A eso te refiero con el patrón DAO, que te obliga, te hace seguridad. Bueno, te quiero un código de ejemplo que no nos interesa por ahora. Aquí recién en la implementación, en esta clase de implementación, es donde sí voy a tener que poner cómo voy a usar o qué va a tener ese método. Aquí no. En la interfaz no nos interesa cómo, sino nos interesa qué tenemos que poner. ¿Qué debemos hacer cuando implementamos interfaz? Aquí sí, cómo debemos hacer. Entonces, todo ese código que teníamos aquí, que lo tenía el modelo, que estamos estresando, todo tenemos que pasarlo acá, pues. Y la implementación es lo que le va a hacer esa nueva clase, ese nuevo paquete dado. Entonces, mira, ¿cómo lo voy a desestresar? Mira, a ver, ya, ok. Tú, ya no te estreses mucho, ya modelo. Todo lo voy a pasar, todo lo he cortado y lo voy a poner aquí, en esta implementación. Ahí está. Mira, posiciona el patrón. Tú ya no te preocupas. Te voy a quitar un peso de encima. Te voy a quitar el método que le producto. Ya no tú vas a estar ahí. Pero tengo más métodos. Tranquilo, tranquilo. Clase, modelo. Poquito a poco. Ok. Ya no tiene uno, porque ahora eso lo va a hacer la implementación. Recapitulemos entonces. La interfaz simplemente va a ser un contrato. Le voy a decir todo lo que mis implementaciones, ¿qué tienen que tener como método? ¿Qué tienen que tener como método? ¿Ok? Nada más. Realmente la que hace todo el trabajo sucio es la implementación, donde está en la capa DAO. Él hace todo el trabajo sucio. Aquí está todo. Pues. Aquí está el algoritmo para insertar un producto. Aquí está el algoritmo. Simplemente implemento la interfaz producto DAO que acabo de crear para yo obtener que sea igual, nada más. Para darme la seguridad que tenga ese método. ¿Está? Pero aquí pasan polémicas. Problemas y problemas. La vida está llena de problemas. ¿Qué pasa aquí? Si tú recuerdas, aquí en producto, en el modelo producto, usamos la programación orientada a objetos y esto que está aquí, esto que pasamos como parámetro, lo traíamos de aquí. Por eso que hacemos el seteo primero a esto, ¿no? Pero ahora aquí no tenemos eso, porque este no es una clase, no es un modelo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Ah, ahí tenemos que cambiar ahora. Y la mejor forma de hacerlo es trabajar con orientación a objetos. A este nivel, a punto de pasar al lenguaje de programación 2, muchachos, tú ya tienes que dominar nivel intermedio, yéndote avanzado en la programación orientada a objetos. Ya tienes que hacerlo sí o sí.
si no, te puede causar problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, ¿cómo saco esto que está aquí? La única forma de traer datos aquí, si ya no puedo porque no tengo atributos, es pasando por parámetros. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si quiero pasar aquí para que se ejecute el nombre, el precio, el stock, hay una forma de hacerlo. Una de ellas es esta, ¿no? Que creas un string, una variable X, para el nombre. Ahí está. Y acá pones esa variable X. También puedes después crear para el precio una variable double Y, que acá pones Y. Y así. Y así lo puedes hacer. Y así para el stock. Y si hubiera 100 campos para los 100. Y si hubiera 50 campos para los 50. Pero ya eso es, imagínate, ¿no? Otra forma de hacerlo y más práctica es que pases un objeto. Tú pasas un objeto del tipo producto como parámetro. Entonces aquí dentro ya está el nombre, está el precio, está el stock y todos los atributos que tenga. Mira qué interesante, ¿no? Puedo pasar un objeto también yo como atributo a un objeto. Y eso es lo que se suele hacer aquí, es lo más efectivo, pasar un objeto tipo producto. Entonces, ese tiene que ser el tipo producto, tipo de producto. Aquí voy a traerme el modelo producto. ¿Está? Producto. Y ahí está. Entonces, este método lo que va a hacer es traer un tipo producto. Si tengo que insertarle un objeto producto. Y ya entienden, mira. Cuando yo inserte un objeto producto, aquí en el primer parámetro, pongo punto y ahí está. Get nom. Aquí está. Inserto un objeto producto y aquí voy a pasarle el nombre del producto que va a ser que se va a insertar aquí. Este valor. Si yo inserto otro objeto producto para el double, para el segundo parámetro, a ver, 1, 2, 3, probando, probando. Vamos a dejar que se estabilice un poco, ¿ya? A ver, voy a seguir hablando aquí, probando el micro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por un momento creo que se va a hacer la señal. Escríbame que todo se escucha bien, que se ve bien en pantalla. ¿Sí? Se ve y se escucha. Perfecto. Muy bien. Entonces continúe. Nos estamos viendo aquí. Habías dicho que he migrado, ¿verdad? He usado la programación orientada a objetos para yo pasar un objeto producto. Pasar un objeto producto y obtenerlo aquí. Y ahí está. ¿Sí? Pero ahora tengo una problemática. ¿Cuál es la problemática? La problemática es el contrato que yo he hecho. Oye, si tú haces un contrato conmigo, has implementado desde mi interfaz, ¿por qué me cambias la estructura de tu producto? Tú no puedes hacer eso, clase producto DAO implements. Tú no puedes hacer eso, porque tienes un contrato, mira. Ahí también te pasa. ¿Acaso tú me estás diciendo que tienes que pasar ahí algún objeto? Tienes razón, discúlpame. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambia la interfaz. ¿Sabes qué? Y en la interfaz también voy a hacer lo mismo. Mira,
Ya, entonces también a ti te voy a pasar un objeto producto. Entonces, en el producto dado, ahora mi método que he creado, me está diciendo, vas a pasar un objeto producto. ¿Sí? Todas las clases que implementen producto dado van a tener que hacer eso, sí o sí, todas. Así sea que yo me comunique con MySQL, con SQL Server, con Google, con Oracle, todo, no importa, todos van a hacer eso cuando hagan mi contrato. Ok, entonces ahí ya la cosa cambia, porque ya mira, ya ves. Ah, ya, pues ahora sí implementación, sigue trabajando con la materia. Y así hemos creado nuestro primer método en la capa DAO, en la capa que se llama Producto de Implementación. Entonces, según seguimos la teoría, ya hemos llegado a esta parte, a crear la interfaz, la clase ya esa sigue, el modelo sigue trabajando, pero estamos implementando al menos, eh, entonces mira, ya hemos creado la interfaz, hemos creado la implementación y hemos creado el insertado, ¿sí? Basado en esto. Chicos, y así ya está, y se acabó. Siempre trabaja, ahí está el producto, porque el producto me da la estructura de datos, aquí está la implementación, pues que está sobrescrito, es obligatorio, y aquí está el método que me crea, perdón, la interfaz que me dice qué debo hacer. La interfaz me dice qué debo hacer, y la clase que implementa, cómo lo debo hacer. Ahí está. Chicos, y así hemos trabajado el patrón, no hay nada más que hacer, que así nomás, ¿sí? Ahí está el patrón, ya no hay nada más que hacer. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Miren, regresemos a lo que vimos hace un par de semanas atrás. Aquí. En el patrón NDC ahora va a haber un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque el controlador ahora, cuando le pidan, oye, ¿sabes qué? Insértame un dato, ¿verdad? El formulario es un request, el controlador busca, ya no va a entrar el modelo ahora el controlador, porque el modelo ya no tiene ese método, ya no tiene ese método, solo tiene la estructura de datos, no tiene ese método para que yo pueda guardar un objeto. Entonces el controlador va a quedar, ¿y ahora qué hago? Nada, ahora vas a entrar pues al patrón DAO, vas a entrar a la clase DAO, va a salir. Porque la clase DAO tiene toda una estructura de interfaces que se comunican, etcétera, y ahí está, pues, la forma de acceder a los datos. Ah, el control tiene que acceder ahora a la capa modelo, bueno, tiene que acceder ahora a la capa DAO. Y aquí ya no el modelo solamente será como una estructura de datos para crear objetos. Y es recién la capa DAO que le va a devolver la estructura de datos. Y el controlador hará lo mismo, buscará la vista, y eso no nos preocupa porque ya está desarrollado. El patrón MVC nos ayudó a separar. Y mira, y cómo ya estamos juntando dos patrones, el patrón MVC y el patrón DAO. Pero vamos allá. Entonces, ¿qué cambio va a haber aquí? Mira, ahora, esto voy a poner un poquito aquí a la derecha, implementación, interfaz. Ahora voy a abrir el controlador. Acá sí se puede confundir, mucha atención. Me voy al controlador, aquí está el controlador. Cerrar. Y el controlador, bueno, ya sabemos nuestra estructura. Estos son los métodos get. Aquí, esta es la que dice, ¿no? A ver, cuando yo quiero guardar, me estoy yendo a este método, ¿verdad? Guardar producto. Vamos a ese método. Guardar producto. Aquí está. Mira, este es el método guardar producto. Esto no cambia porque hemos hecho MVC. No cambia. Recoge los datos del formulario. Perfecto, check. Crea el nuevo producto, ¿cierto? Usando el modelo. Y aquí viene lo interesante.
En el tercer paso era un pequeño cambio, porque dijimos que ya no se va a comunicar con el modelo. Es más, reconoce que aquí yo ya no tengo, mira, ese método dice que no existe. Claro, porque lo borré pues del modelo, lo pasé al producto dado implementación. Entonces, este método va a sufrir un pequeño cambio, porque ahora ya no va a llamar al método del modelo, sino al método del DAO, de la capa DAO. Ah, ok, sí, ya no va a ser esto, ya no va a ser esto. ¿Qué tiene que hacer? Primero, tiene que crear, escúchame, crear esto que está aquí. Pero para crear esto que está aquí necesita algo, ¿sí? Necesita algo. Primero necesita llamar a la interfaz. Mira, necesita llamar a la interfaz. La interfaz se llama producto DAO. Aquí es la interfaz. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Producto DAO. Llama a la interfaz. Ojo, esta es la estructura, esta es la forma de hacerlo porque es el patrón. Voy a llamar aquí, mira, aquí importar la interfaz. Interfaz. Ya la importé, debe estar arriba seguro. Aquí está la interfaz. Luego hay que buscar una variable que ahí se va a guardar todo. Se suele poner DAO. Da igual el no, yo le voy a poner DAO. Muy bien. Pero yo te dije que nosotros no instanciamos la interfaz. Tienes razón. Lo que instanciamos, como están comunicados, instanciamos es esta implementación. Esto que está aquí, que está en el paquete DAO. Esto instanciamos. O sea, esto que está aquí es la que nosotros instanciamos para usar su método correspondiente. Aquí está, eso es su constructor implícito. Y ahí está. Ah, tengo que llamar a esta clase que tenía el patrón DAO, que está en el paquete DAO. Aquí está importando el producto sí. Importo, ahí debe estar aquí arriba. Aquí está. Importé. Bien. Siempre trabajan todos juntitos, siempre están de la mano. ¿Ya? A ver, y ya está. Mira. Y mira cómo usando el patrón DAO es que yo lo puedo implementar. Primero creo la interfaz, creo una variable e instancio un objeto, pero de la clase producto implementación. Porque esta es la que tiene el método. Entonces, si yo uso el DAO, pero un objeto, mira, DAO, y pongo punto, ahí está. Voy a acceder a este método que se llama crear producto de la implementación. Aquí está, mira. Crear producto, está, me devuelve un booleano, excelente. Ahí está. Y además me da un dato interesante, que me ponen aquí que este método se está implementando de forma obligatoria de la interfaz producto DAO. Eso es lo que me dice. Este voy a usar, crear producto. Este método que está aquí me dice que yo, ok, para que pueda funcionar, pásame un objeto de tipo producto. Para yo sacar el nombre, el precio del producto y hacer el insert. Ok, pero yo ya tengo aquí, mira, un objeto. Aquí está justamente este nuevo producto, justamente lo estoy seteando con esos nombres. Como ya está llevándome esos nombres, eso le voy a pasar. Ya estoy seteando esos valores. Cuando venga el producto acá, va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Aquí, ya como ya se quedó jefes aquí, aquí los regreso. Los traigo y inserto y hago mi inserto. Y de esta forma, ya está. Aquí ya se insertó. Pero si lo demás se queda igual, pues. Igual se va a redirigir a la vista. No hay problema. Que así nomás, claro, si estoy diciendo que ahora el controlador ya no va a ir al modelo, va a ir al patrón, a la capa DAO, y hará toda la parafernalia que estamos haciendo y regresará al controlador. Y el controlador seguirá haciendo lo mismo. Eso pasa porque estamos usando el patrón MVC, porque así lo dejamos como MVC. Por eso la migración es un poco más sencilla. Y así nomás, muchachos. Y ya debería funcionar, ¿eh? Ya debería funcionar. No, no te creo. Sí, vamos a probarlo, mira. A ver, voy a actualizar. Ya estamos con el patrón DAO. A ver, vamos a ver aquí mi base de datos. Bueno, el patrón DAO solamente para el crear un producto nada más, ¿no?
Entonces aquí ponemos un nombre, ponemos el aceite, 10.22, stock, mil. Ojo, voy a agregar y hermoso. Se agregó, pero ya usando el patrón dado. Claro, tú le muestras esto a un usuario y le decís, hoy no has hecho nada, ¿no? Tú sabes, en el fondo, la satisfacción de que has usado el patrón DAO ya con el patrón MVC implementado. Tu satisfacción es lo suficiente, no necesitas ninguna validación de nadie más. Bien, y así hemos migrado el método crear producto, pero usando ya el patrón DAO dentro del patrón MVC. ¿Qué te parece? O mucha información. Mucho código, creo ya, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Comenten antes de hacer los otros métodos. Sobre todo aquellos que se ven por primera vez, ¿no? Los que ven esto por primera vez. Seguro algunos ya tienen experiencia y ya entienden esto, ¿no? Pero los que ven por primera vez, me gustaría tener su feedback, ¿no? Su retroalimentación de ustedes, ¿no? Muy bien, Edward, gracias. Dice más orden. Claro, sí, pues justamente también el patrón, esa es una de sus características, tener un poco más orden en nuestro código, ¿no? Sobre todo para el mantenimiento. Sí, profesor, son muchos códigos. Sí, entiendo. Pero yo le recomiendo, en el siguiente módulo todo va a ser un poco más sencillo, vamos a hacer menos código, más van a ser configuraciones, vamos a usar frameworks, pero detrás van a ser todos estos códigos. Igual yo te animo y te invito a que tú lo practiques, ¿no? Que tú lo hagas para que puedas entender qué está pasando detrás de todo esto. Y aparecen pues más clases, y esto pasa porque estamos un huevo repetido, estamos en un código duro, ¿no? Código duro, así, ¿no? Eh, codificando desde cero, ¿no? No es una buena práctica actualmente empezar desde cero un proyecto, por eso hay frameworks, formas, plugins para hacerlo más rápido, pero por ahora, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Profesor, ¿y así yo podría implementar también los demás métodos? Claro, a ver, por ejemplo, nuestro modelo, producto, al menos algo de estrés le hemos quitado, porque ya el método crear producto ya no lo tiene, pero tiene otros métodos que se comunican con la base de datos. Entonces, eso vamos a quitarle un poco el estrés. Por ejemplo, este método, obtener todos los productos. Ese método que para nosotros lo usamos para poner en la tabla, ¿no es cierto? Y que se pueda replicar ahí en el JSP, vamos a quitárselo esa responsabilidad a este modelo. No lo va a hacer, lo va a hacer la implementación. ¿Ok? La implementación. Él lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, empecemos aquí. Entonces, este método, mira, pero hay que mirar este método que hemos creado. Este método que se llama obtener todos los productos, obtener todos los productos. Vuelvo a repetir, no te voy a explicar cómo es porque ya lo hemos trabajado. ¿Sí? Este método, obtener todos los productos, es un método con retorno y me revuelve una lista de tipo producto. Entonces, así, tal, nosotros debemos de, así idéntico, debemos de crearlo primero en la interfaz, en el contrato. Aquí está. Un método abstracto. Es más, en las nuevas versiones, por ejemplo, estamos usando Jakarta, ya no es necesario poner la palabra abstracto. Ya entiende que es un método que está en una interfaz, ya se entiende. La podemos dejar de forma implícita. Lo podemos dejar. Eso es lo que yo voy a hacer. De forma implícita. Ya. Entonces, mira, hemos creado en la interfaz, estamos en la interfaz, es una interfaz, un segundo método. Aquí está. Entonces quiere decir que la implementación deberá de forma obligatoria, pues tener este método. Si no, no te va a dejar hacer el contrato. Regresamos al modelo. Vamos aquí a la implementación. Y seguro también va a salir un error. Sí, pues. Este método que hemos creado, lo voy a colapsar aquí. Ya me sale un error, mira acá.
Me dice, hey, en la implementación, me dice, tu interfaz tiene un método abstracto que se llama obtener los productos y tú no lo tienes de forma obligatoria, implementalo. No es una sugerencia, es obligatorio, porque tienes un contrato con la interfaz. Ok, ok. Sí, agregar eso, y ahí está. Te agregó ese método. Tienes un contrato con eso. Ok, entonces la interfaz simplemente sirve para eso, para decirte qué debes hacer. Ahora, ¿cómo lo debes hacer? Para eso está la implementación. Aquí debemos copiar el código para obtener todos los productos. Pues tal y como hicimos para este método, haremos también. Vamos al modelo y te vamos a desestresar el modelo. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá, todo esto, aquí está, lo vamos a pasar a la implementación. Y mira, está feliz, feliz, feliz el modelo, porque ahora ya tiene dos estrés en el modelo. Voy a para la implementación y aquí lo pego, lo pego. Antes, ¿lo ves? Y ahí está. Ahora ese método de producto ya lo hace la implementación en el lado. Y ya está. Acá no hay ningún cambio que hacer. Porque este método que se encarga hacer el select, hacer toda esta historia y regresarme una lista, una array list. Ya está. Nada más. Ya está. Nada más que hacer. Sí, sí, que se acabó el patrón dado. Se acabó. Claro, hemos creado aquí el método abstracto y interfaz. En el lado hemos implementado ese método, como debemos de hacerlo, y ahora faltaría, muy bien, pues faltaría en el controlador. Porque ahora el controlador hay un problema, porque este método obtener productos, nos recordamos, está aquí, justamente cuando se llama a la acción listar. Cuando se llama a la acción listar, aquí está, listar productos. Voy a listar productos, aquí están listar productos, y bueno, llama al modelo. Aquí está el problema, ya ves. Mira lo que me dice. Dice que ese método, tener productos, ya no existe. Claro, porque ahora está en el DAO. Ya no tiene el modelo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Llamar al DAO. Elimino esto. ¿Sí? O sea, en otras palabras, esto de aquí ya no lo voy a usar. Tengo que llamar al DAO. Pero para llamar al DAO, ¿qué tengo que hacer primero? Lo que hemos hecho anteriormente, pues. ¿Sí? Primero tengo que crear la interfaz. La interfaz se llama producto DAO, ¿no? Producto, aquí está, interfaz producto DAO. Está. Y es más, se ve con una variable DAO y una instancia new, pero tengo que pasar ahora sí a la implementación. Se llama aquí está, constructor. Con esto me estoy comunicando con el DAO para llamar al método que acabamos de crear aquí en el DAO, que se llama obtener todos los productos, que me devuelve una raíz. Entonces, ya no voy a hacer esto. ¿Por qué, profesor? Porque ahora voy a ir al DAO, punto, y ahí debe estar ese método. Y aquí están, obtener todos los productos. Y lo demás sí funciona igual. Aquí me trae el array list, lo asigno a esta variable y la variable que voy a pasar a la vista, ¿verdad? Y paso a la vista. Y se acabó. Qué fácil es implementarlo. No tengo que hacer nada más. Cuando quiera cambiar a otra base de datos como Oracle o SQL Server, simplemente llamo al DAO de ese SQL Server, al DAO de ese Postgre, al DAO de ese Oracle. Nada más. Lo demás no cambia. Esto siempre es el mismo proceso que es el controlador.
Y eso es gracias, vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo, porque estamos usando patrones de diseño como el MVC, ahora el DAO. Y nada, chicos, ya te voy a funcionar. ¿Ya? Sí, así me lo hace tan rápido. Me hago sorpresa. A ver, vamos aquí. A ver, voy a ir a productos. Y efectivamente, mira, me sigue, me sigue listando. A ver, entonces voy a poner otro producto. Otro producto, agregar y ahí está, me sigue listando. Está funcionando, pero con el patrón dado. Ya están obtener todos los productos. Ya tenemos una implementación, ya tenemos estos dos métodos que están sobrescritos desde la interfaz que hemos implementado. Creo que tú ya te des cuenta, pero es programador. Tú ya te das cuenta, ¿verdad? Que los demás métodos, los tres que más que hemos hecho, eliminar, y lo que me por el y la actualiza el producto, van a ser la misma situación, el mismo proceso lógico. Eso no va a cambiar. Incluso aquí podríamos hasta optimizar nuestro código del controlador. ¿Te acuerdas que en la sesión anterior optimizamos? ¿Te acuerdas que al inicio creamos el objeto producto de forma global? Acá te estás dando cuenta que también estamos creando, aquí está, el patrón dado, ¿no? Siempre lo estamos creando, esta variable dado. También podríamos nosotros hacer que, a ver, ojalá que aquí como variable global, aquí está, como variable global, y todo sigue funcionando. Y aquí, por ejemplo, no podemos crear ya no es necesario. El dado ya está como global, ¿no? Como global. Ya no es necesario para si no tardamos es un controlador. Start y para guardar que hemos creado. Y todo seguro debe seguir funcionando de la misma forma. Ojalá. Ahí está. Todo sigue funcionando. Qué hermoso programarlo. Sobre todo cuando comienza desde cero, ¿no? Esto va a ser la base para ti. Si tienes poca experiencia y recién estás aprendiendo esto conmigo, entonces esto va a ser la base para que tú puedas expanderte a más, ver más patrones de diseño, separar más capas que poder comprender. Pero todo esto eh, va a tener mejor recepción si tú ya dominas la programación orientada a objetos. Eso sí tienes que dominar. Tienes que dominar. Si en el próximo módulo y lo demás que vengan en todos los cursos que tú vengas, todo va a ser programación orientada a objetos. Muchachos, creo que ya entendiste que lo demás métodos también es lo mismo. Vamos a hacer un poquito más rápido, voy a acelerar un poco, ¿ya? Vamos al modelo otra vez. El modelo te está agradeciendo, ¿ah? Porque estás quitando el estrés. Mira, acá, por ejemplo, esto ya no se utiliza porque ya no lo hace el modelo. Ya ves, que ahí quitamos esto. Ya no lo hace. ¿Para qué? Me voy acá. Eliminar producto. Entonces voy a yo implementar esto en el patrón de eliminar producto. Entonces, esto es en Boolean. Todo, ¿no? Todo que está aquí debe ser idéntico acá. Vamos a la interfaz primero, que es el contrato. Voy a crear un método público abstracto, que está, que va a ser el método, nada más. Entonces, como yo ya creé esto, me voy a ir aquí a la implementación, a la clase, y la implementación me dice, hey, hay un método que tu contrato lo ha creado. ¿Quieres agregarlo? Sí. Lo agrego acá, y ahí está, ¿ves? Está sobrescrito algo.
eliminar producto. Digo lo mismo, muchachos. Aquí voy a hacer como lo implemento. Todo esto lo voy a copiar acá. Lo tengo acá. Esto ya lo puedo eliminar. Gracias, me está quitando el estrés y del modelo, ¿no? Y aquí. Implementación. Ahora está el método eliminar producto. La estructura no cambia, pues eso. Y también ya está. Ahora me voy al controlador, porque seguramente ya no encuentra pues el eliminar. Cuando vayan a la opción eliminar desde el botoncito, entonces me va a ir al método del controlador eliminar producto. Seguro no lo va a encontrar. Ahí está, eliminar producto, el método del controlador. Aquí está, pues no hay. No hay, porque ya no hay en el producto de ese método. Tenemos que comunicarnos con DAO. Llamar al modelo, ya no, ya. Ahora llamar al DAO. Como yo lo tengo como variable global, simplemente pongo DAO, punto, y aquí está. Pone es como una interfaz, ¿no? Es interfaz. Es abstracto, dice. Todo desde aquí, ya está. Con esto lo elimina. Y luego redirigir, lo va a redirigir otra vez, ¿no? No pasa nada, está eliminado. Ya está eliminado. Ya está, ya está, ya está. ¿Ves? Voy eliminando. Elimino todo. Lo elimino. Lo mismo tendríamos que hacer para los dos últimos que quedan, los últimos métodos, que es el método obtener por ID. Ya sabes que este método, ¿para qué sirve? Sirve para esto. Vamos de aquí, ya tengo que crearlo. Esto funciona porque todavía está con la forma anterior, solamente directamente, no se remonta con la otra, ¿no? Pero ese método ID me sirve para esto, ¿no? Para ponerlo acá. Del método actualizar producto, pues esto sirve para justamente esto, ¿no? Te quiero cambiar acá algo, editar, y se cambia. Esto todavía está con la forma antigua, sin el patrón DAO. Pero ahora vamos a migrar el patrón DAO. Empecemos primero con el método ID. Este método. Igual, todo esto que está aquí, tengo que hacer el contrato. Pero mira este método que tiene diferente. ¿Eh? Mira, este método tiene excepciones de SQL. ¿Por qué tiene excepciones de SQL? Porque aquí la conexión no tiene el precache. Pero los anteriores sí tenían claro, ¿no? Entonces cuéntame, mira. Los anteriores tenían el precache. Esta es una excepción, pero de otra forma, con precache, no aquí. Entonces, como no tiene el precache, este método que creamos nosotros seguramente cuando creemos la interfaz, nos va a obligar a poner esto cuando hagamos la implementación. A saber, mira. Entonces, voy a agarrar este método, que se llama public, y lo voy a poner primero en la interfaz. Interfaz, interfaz, y voy a hacer otro contrato. Ahí está. Le dice, me vas a obtener el producto por ID, te voy a pasar en un ID, y me vas a devolver, pues, un tipo producto, ¿verdad? Esto para el ID. Entonces, me voy ahora a la implementación y aquí va a aparecer el error. Ya sabes por qué. Porque en el error me va a decir
Me dice aquí que falta implementar un método. Se acabamos de crear. Vale. Simplemente, y aquí está. Aquí está el método, ¿no? Que me obliga. Entonces, le pasamos esto, pues. Y ya hemos trabajado. Estoy explicando esto porque le hemos hecho ya sería redundar, ¿verdad? Ahí está. Lo que voy a dejar esto ahora porque vea lo que te va a pedir. Ya, mira. Aquí implemento cómo se debe hacer. Aquí está. Y aquí está, ya ves. Ya me sale un pequeño error, mira, en este método en la implementación. Porque como no tengo el tricache aquí, me está diciendo, oye, debes ponerle en un tricache acá, dice, mira. Y nosotros usamos la otra forma, ¿no? Esto de aquí. De esta forma. Esta. Otra forma de poner una excepción también. Pero ahora acá me parece un error. Me dice, ya, ok. Ya, entonces soluciono todos los problemas de acá. ¿No es cierto? Pero ahora tengo otra problemática. Porque recuerda que tú tienes un contrato, override, tienes un contrato con mi interfaz, tienes un contrato conmigo. Entonces, como tienes un contrato conmigo, tú no has puesto esto en la interfaz, pues, no lo has puesto. A ver, mira, a ver, ah, sí, es cierto, no tiene. Ponle, pues, tiene que ser igual. Ah, ya, mira, le pones las excepciones y cuando vas aquí, pues esto ya desaparece. Tiene que ser siempre igual a la interfaz. Ese es el contrato, no puede cambiar. La seguridad y la robustez que te da el lenguaje de programación Java. Y así he implementado el método obtener producto por ahí. Ahí está. Así lo he implementado. Y ahora me voy a ir, pues, ahora sí, voy aquí al modelo. Ahora te quito este estrés. ¿Cómo está? ¿Te está gustando no tener mucho estrés? Sí, la verdad que sí. A ver, me quedo con esto, no me sabría. Lo veremos después. Pues ahora sí me voy al controlador. Y el controlador, eliminarlo está por aquí. Cuando yo tengo que editar, aquí está, editar. Entonces, me voy a este método que está acá, ¿verdad? Este método, mostrar formulario, aquí está. Mostrar formulario, aquí está, ¿ves? Y aquí está el error, que no encuentra ya, pues, este método no lo encuentra en el modelo, ahora está en el DAO. Entonces, ¿qué hago? Como ya tengo como de global DAO, go DAO, punto, y aquí está, mira, obtener producto por allí. Entonces, digo con el DAO. Y este DAO, también, igual que antes, me tiene que enviar, un tipo producto, ¿no? Un objeto producto, por eso lo pongo acá, y lo demás, sí, igual, no me preocupo en eso. Y ahora si yo voy acá y actualizo, con editar, a ver, le clic acá y ahí está, así funcionando. Excelente esto, ¿no? Con editar, sigue editando porque todavía está editando con la forma anterior, con la forma antigua, no con la. Y finalmente, me queda hacer lo mismo ya para el último método que está soportando el modelo. El modelo tiene el método actualizar producto. Mira, también con excepción porque el tricache no está aquí, está aquí, la otra excepción, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, pues. Ya puedes copiar todo, mira, ya me dices, pues. Es todo realmente este método, paso a paso ya. A ver, primero este método lo vamos a poner en la interfaz. En la interfaz, en la interfaz. Dentro de la interfaz, actualizar producto y bla. Entonces aquí, en la implementación, me va a saltar el error, lo implemento nuevo, aquí está,
para actualizar el producto. Y vamos a actualizar el producto. Entonces, ahora sí. Uy, mira, que vamos a tener el mismo problema, ¿no? ¿No es cierto? El mismo problema vamos a tener, porque eso de acá lo está diciendo de parámetros de atributos de aquí en la clase. Ahora ya no va a ser así. Ya veremos cómo lo solucionamos. Entonces, copiamos toda esa lógica. Aquí. Aquí está. Efectivamente, la implementación tiene esa problemática, ¿no? Que esto no encuentra. Pero eso ya lo hemos solucionado. Para solucionar esto, pasamos un objeto aquí como atributo. Objeto, producto, del tipo producto. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero seguro hay un error. ¿Cuál error? Oye, oye, oye. No te pases de la raya. Tú tienes un contrato. Debe ser idéntico. Ah, ok, ok, ok. Aquí. Ya te voy a pasar un objeto tipo producto. Ya interfaz, no te moleste. Ahora sí. ¿Ya ves? Y ya sabes, como yo tengo el objeto producto, pues puedo llamar al nombre producto, que es el objeto. Nombre producto, nombre producto. Precio producto. Eh, stock producto. Y finalmente, el ID del producto, ¿no? Que también está aquí. Punto ID, punto, llama ID producto. Con objeto lo pasamos a ver. Y así ya hemos creado la implementación para actualizar el producto. Ahí está. Entonces, en nuestro modelo producto ahora sí podemos eliminar este método. Y wow, qué estrés, qué desestrés, ¿no? Porque ahora, mira, y todo esto ya no usamos, no limpiamos nuestro modelo. Nuestro modelo solamente se va a ocupar ahora, de en adelante, solamente se va a ocupar a tener la estructura de los datos, los atributos y los métodos get y set, nada más. Incluso esto no se puede poner porque esto de aquí es implícito a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ahí, ¿no? Mira cómo hemos limpiado nuestro modelo. Ahí está. A esto se le conoce como ojo. O. Es una unidad de objeto mínimo que solamente tiene como objetivo, pues, eh, trabajar la estructura de los datos. Nada más. No tiene nada más que hacer ahí. Qué genial, ¿no? Qué genial todo esto, ¿no? Porque así estamos limpiando nuestro código y cuando hagamos proyectos muy grandes, esto nos va a ayudar bastante eh, eh, a tener una mejor estructura y dar mejor mantenimiento, sobre todo. Dar mejor mantenimiento. Y podremos separar en más capas, y más capas, y más capas. Ya seguro iremos viendo poco a poco cuando vamos avanzando en la carrera. Ahora bien, eh, así como hemos creado esto que está aquí, ya el producto, ya este modelo ya no me preocupa. Yo lo puedo eliminar. ¿Está? Ya tengo mi clase actualizada, producto. Pero el controlador ahora sí hay que ayudarle, porque el controlador todavía sigue llamando al modelo, hasta que ya no, ¿verdad? El controlador dice actualizar y se va a actualizar producto. Pero si vamos a actualizar producto, aquí está todo el proceso que hace el controlador. Sí, pues mira, aquí está llamando al modelo, ya no. Ahora vas a llamar al DAO. Entonces, un poco al DAO, punto, el método actualizar. Aquí está, una casa trap también. El clic y ya está. Nada más, no tengo nada más que hacer. Actualizo y después mi regresión otra vez. Nada más, voy acá.
A ver, voy a actualizar ahora tu clic acá. Está actualizando, pero con el patrón. A ver, editar. Ah, y actualizar. Actualizar el patrón. Y nuestro CRUD sigue funcionando, pero ya estamos usando el patrón DAO y el patrón MVC. MVC. Y ya está. Desde el controlador yo no tengo nada más que hacer. Si yo quisiera entonces crear un nuevo método especial para un reporte, primero lo creo en la interfaz y luego aquí lo ejecuto, o mejor dicho, el algoritmo lo creo en mi. Vamos a volver a hacer todo esto, pero vamos a usar un framework. Ese framework, bueno, tú sabes de framework.net, ¿no? de Microsoft. Entonces, tenemos un Spring que está pensado para el ecosistema Java. Aquí está, ¿ya ves? Spring Framework es un popular marco de trabajo o framework de código abierto para desarrollo de aplicaciones empresariales Java, lo que estamos haciendo nosotros, el Java EE, el Java Enterprise Edition, diseñado para simplificar la creación de software robusto y escalable, facilitando la tarea como la gestión de dependencias, seguridad, acceso a base de datos, como hacemos nosotros, gracias a sus módulos como Spring Boot, Spring Data, Spring Security, ya le iremos viendo eso. Bueno, pero van a ir siguiendo viendo los módulos, ¿no? Centrándose en la lógica de negocio. Esto es importante, por eso te decía que es importante la lógica de negocio más que la programación. Se nos centraría más en la lógica de negocio, en el análisis, y no mucho en las configuraciones repetitivas, no como se está haciendo ahora. Muchas cosas hemos hecho repetitivas, porque estamos haciendo desde cero el código, ¿sí? Y para eso este framework utiliza algo importante, los objetos en Java, más conocido como los POJOS. Otra cosa que lo que tú acabas de ver es, es una clase, ¿sí? Entonces ahí ya te explicaré con más detalle de qué trata este framework, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo que hemos estado trabajando, solo que de forma muy, pero muy, muy simplificada, ¿no? Eso ya lo veremos principal, ¿no? Vamos a tener que descargar algunos programas que necesitemos para poder nosotros trabajar y hacer las configuraciones que son pequeñas, nada más, no hay mucho, ¿no? Entonces, este Spring Framework tiene módulos para trabajar. Quiero comunicarme con base de datos, tengo Spring Data para comunicarme con base de datos. Quiero trabajar con temas con la nube, con seguridad, con autorizaciones, para hacer cacheos, trabajar con todo y hasta eso es amplísimo, ¿no? Amplísimo de verdad, lo que se puede hacer con el framework, lo vas a ver que hasta en 3 oportunidades, en 3 cursos lo vas a ver, ¿no? Entonces, en el siguiente módulo, que se va a llamar Lenguaje de Programación 2, yo te voy a hacer la introducción a este framework, la introducción, los conceptos básicos, configuraciones, de que hay conceptos para aprender. Ya te tienes cuenta que trabajar con un framework significa aprender, leer primero los conceptos, ya te puedes aplicar, entender la lógica, el proceso, ya después tú aplicas. Y ya después, ya poco a poco, en los siguientes módulos, ya te van a ir, pues, dando más detalles de este módulo, ¿no? Bueno, muchachos,
Es interesante este modo, que también puede ser API REST, ¿no? Bueno, ya te veré en su momento. Creo que el 12 de enero empezamos ese módulo. Uf. Bueno, chicos, miren, ya seguimos, lo hemos migrado pues a Patrón Down. Eh, el día sábado es su exposición. El día sábado es su exposición de su proyecto. Lo que pues, vamos a tomar hasta el patrón Down. Pues, como mínimo, deben tener hasta el patrón Down estructurado. Profesor, si yo tengo, por ejemplo, otros modelos, o sea, otras tablas, no cambia mucho. Por ejemplo, tú puedes aquí crear por de interfaz, aquí que se llame usuario DAO, ¿tá? Y creas, pues, los métodos abstractos que necesitas. ¿Sí? Y después haces implementación en el DAO. Derecho, usuario, usuario DAO, le haces la implementación. Acá vas a crear los métodos propiamente dicho, ¿no? O sea, cómo se debe hacer, por supuesto. Y luego tendrás que crear un controlador para gestionar todo su club, ¿verdad? Controlador, o sea, un server, en otras palabras, que se llame usuario controller. Usuario controller. Igual tendrás que crear su modelo, pero ahora su modelo va a ser más sencillo, porque el modelo va a ser prácticamente una copia idéntica a lo que es su tablet, con los atributos y los get y los sets. Y sus constructores, nada más, no te preocupas en más. Y aquí, bueno, ya en vez de view producto, puedes poner view usuario, ¿no? Y ahí lo vas a ver. Y así tu producto se va estructurando mejor. Hasta aquí voy a revisar yo la idea es que tú al menos con 3 tablas puedes guiar. Puedes guiarte y puedes implementar. Hasta donde yo he avanzado te he enseñado, no te voy a pedir más o menos en el curso, ¿no? Pero lo mínimo que te he enseñado, eso sí debe estar implementado. Eso sí. ¿Ok? El día sábado, desde las 3 de la tarde, vamos a hacer nuestra exposición. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que presentar para el día sábado? Bien. Ah, desde el 3. Así hemos quedado, ¿verdad? Así hemos quedado muchos sábados, ¿no? De las 3. Porque no puede ser miércoles, porque miércoles, bueno, no sé, van a conectar a ustedes a las 10 de la noche, a las 7 de la noche. Un poco complicado, ¿no? Y el jueves ni hablar, pues es feriado, no se ha venido, va a ser el sábado a las 3 de la tarde, desde las 3. Ando mucho de posición, 20 minutos, ¿no? Ya habíamos hablado la vez pasada de eso, pero de todas formas lo voy a poner aquí, para que ustedes puedan tener una idea. ¿Sí? Eh, Tiene que presentarme sus diapositivas, ya que va a tener lo siguiente, tiene que tener primero su resumen ejecutivo, o sea, en otras palabras, explicarme de qué trata su proyecto, cómo funciona,
explicarme, ¿no? ¿Qué solución, etcétera? Que me vendan un poco para que mis compañeros puedan entender, ah, ya, este proyecto va a solucionar esto, o trata de esto, o sea, el modelo de negocio, ¿no? En otra diapositiva, ustedes me tienen que poner el diagrama. Yo les recomendé a ustedes que se me pueden poner al menos dos diagramas. Primero es el diagrama de actividades, ¿sí? Porque es importante que se entienda qué están haciendo ustedes y cómo lo pueden representar en un diagrama, ¿no? Y otro sería el diagrama de la base de datos, ¿no? Sí, sí, el diagrama el modelo físico, perdón, el modelo físico. No es el curso de base de datos, pero al menos para entender cómo se están funcionando ahí los otros, ¿no? Eh, Luego, algo rápido nada más, algunos pantallazos, pantallazos eh, de su aplicación web. ¿Sí? Algunos pantallazos de su aplicación web. Sobre todo los pantallazos, sobre todo lo más importante, ¿ya? Lo más importante de su aplicación web. Y última diapositiva, las conclusiones con respecto a su proyecto. ¿Qué mensajes hemos tenido en este proyecto? ¿Qué hemos querido solucionar? Con hemos querido solucionar, etcétera, ¿no? Eso va a ser muy importante también, porque si el proyecto es muy grande, bueno, sería bueno que tú solamente lo pongas. Este proyecto quiere hacer lo otro, pero nosotros vamos a explicar hasta este módulo, hasta esta parte, con el objetivo, con la meta de poder expandirlo después poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Pero sí es bueno que tengas un panorama general. Entonces ahí, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Tienen que pintarme esa PPT. Luego, en un segundo momento, tienen que hacer la expo del proyecto. Entonces, el jefe del grupo tiene que ser, todos tienen que exponer, a eso sí, muchachos, todos, ¿no? No hay nadie que no va a exponer. Todos con su micrófono, no por el chat exponen, ¿ya? Todos con su micrófono me explican. Si son cinco, pues los cinco tienen que, de forma equitativa, tienen que distribuirse lo que tienen que explicar. Entonces, ahí sí van a explicar el código, ahí lo voy a evaluar también de forma ya individual. Y de forma individual a evaluar. ¿Sí? Entonces, lo importante es que el código que ustedes hayan puesto lo entiendan. Profe, yo he usado la IA, porque esto me hace pensar lo puse perfecto, pero si entiendes que está poniendo, muy bien. Puede ser que te pregunte, puede ser. Ahí yo quizás puedo estar en modo glitch, ¿no? Porque voy a hacer algunas preguntas de repente, no difíciles, pero de acuerdo a lo que tú has puesto. Pues, y si fue algo interesante, ¿eh? ¿Qué cosa hace? ¿Qué afecta, no? Entonces, con eso no te estoy motivando a que quites el código, al contrario, te motiva a que tú comprendas por qué lo puedes. ¿Ok? Entonces, el delegado, por favor, tiene que ser muy democrático y que todos de forma equitativa pueden explicar el proyecto. ¿Sí? No solamente pues uno, no todos, no se trata, ¿no? Ahí después yo voy a empezar a preguntar, ¿no? Si voy a preguntar de sus compañeros, excelente, si no, siguiente grupo. Y voy a yo abrir ese día un pequeño archivo en el Blackboard para que puedan subirme su informe. Y ya también le mostré el Word. ¿No es cierto? Es un pequeño informe, ¿no? Porque quede ahí la evidencia de su trabajo. Es un Word, ¿no? Es un informe para que ustedes me presenten. Y con eso sería, pues, ya le pongo su nota de posición, que se va a promediar con las otras dos notas que tenemos en los avances. Y con eso ya, pues, vamos terminando de hacer este módulo. ¿Quedó claro que vamos a seguir el sábado en inglés? Lo voy a hacer por el estilo de forma, para que lo tenga. ¿Alguna duda respecto al proyecto? ¿Cómo se tiene que poner? ¿Qué tiene que decir? Etcétera. ¿Dudas? Sí, comenten. Claro.
Ese diagrama, porque es su proyecto. Seguro ya lo tienen muchos de ustedes, ¿no? Sobre todo para entender el flujo. ¿Han llevado ese curso? Todavía no. Si no lo han llevado, pues nada. Ah, ya, como tú quieras, ¿no? No, como, sí, a lo mismo, sí, a un lado, NRC. Listo. Aquí, para me faltó poner los mensajitos. ¿Te acuerdas que tuvimos un Sweet Dialer? Ya, ya, creo que ustedes lo pueden implementar, los Sweet Dialer, ¿no es cierto? Como JavaScript, creo que sí, ¿no? Creo que lo pueden implementar, ya. A ver, eso también sería un plus, ¿no? Porque lo hemos hecho, pero no con MVC, lo hemos hecho así con código champañita, ¿no? Pero a ver cómo ustedes lo implementarían, ¿no? Si no se puede, ya ni modo, no pasa nada. Pero sería un reto para ustedes, ¿no? Sería ya un dado de Navidad. Chicos, ¿alguna pregunta más? Perfecto. Bueno, muchachos, entonces por el día de hoy, pues lo vamos a dejar aquí.